Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Cabello y esto es Lima Gris, un nuevo episodio para hablar sobre la coyuntura política y cultural. Pero el día de hoy nos vamos a poner bastante culturales, ya que vamos a hablar sobre un personaje de Bellas Artes de Perú, la emblemática escuela, pero también vamos a tener a un invitado que es César Gutiérrez, escritor y periodista cultural. Pero primero quiero presentar a Luis Felipe Alpaca, con quien vamos a hablar sobre la reciente muerte, el fallecimiento de Rodolfo Muñoz, este ícono de Bellas Artes, ya que trabajó durante más de 30 años en la escuela, trabajando como modelo, pero modelo desnudo. Recuerdo el año 2015, cuando lo conocí por primera vez, y una de las cosas que me llamó bastante la atención era casi un silencio extraño, hablaba con los ojos, ¿no? Y no sonreía. Lo que más recuerdo es la tristeza o esa fuerza de tristeza que sostenía en la mirada. Pero poco a poco, cuando uno lo iba conociendo, uno iba escuchándolo, sabía que detrás de ese hombre, de esa piel, había un montón de historias. Y fue así como el año 2015 salió una entrevista extensa sobre Rodolfo Muñoz en portada de la revista impresa Lima Gris, la edición número 3. Luis Felipe, bueno, estos minutos es un poco para recordarle a Rodolfo Muñoz, ¿no? Primero, ¿qué recuerdos tienes de él? Ya que tú también has tenido la oportunidad de conversar con él. Los mejores, ¿no? En principio, Edwin, hay que decirle a los televidentes que Rodolfo Muñoz era un modelo artístico desnudo que posaba para los estudiantes de arte, ¿no? En la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la redundancia, hoy convertida en universidad. Y él, ojo, quiero tratar de corregir ese dato, ha posado en la escuela más de 60 y tantos años. Imagínate. Sí, en realidad sí. ¿No? Desde los 15, que desde muy fue joven, ¿no? Desde los 15 años que fue por primera vez a pedir trabajo, porque vio un aviso en el periódico que decía se necesita un bibliotecario, y cuando llega al lugar quizás se equivoca de oficina y ingresa al taller de arte y de frente le dicen que se quite la ropa para posar, y desde ahí él quedó. Lo que quiero enfatizar, Edwin, es que generalmente los amantes de la cultura, del arte, se recuerdan de los pintores, de los artistas, de las personas que han marcado un precedente a través de sus obras, y no usualmente a los modelos como Rodolfo Muñoz. Pero ¿por qué Rodolfo Muñoz se hace relevante, se hace inolvidable? Porque era un personaje peculiar, único, callado, un poco triste, pero era un personaje que todo el mundo amaba en la escuela. No hay nadie que hable mal de Rodolfo Muñoz, me refiero a pintores viejos y a gente que también es contemporánea, lo han conocido, jóvenes. Entonces, Rodolfo nos dejó este jueves 25 de abril en una sala del Rebagliati, y la escuela, bueno, hizo un comunicado y mucha gente de la comunidad artística está sentida por esta partida, ¿no, güey? Ahora, siempre se habló de Rodolfo Muñoz como un trabajador de la escuela, pero recuerdo que entre los alumnos, entre los profesores, trataban un poco de subirle la moral. Y digo subirle la moral, ¿por qué? Claro, porque no era bien remunerado. Y era de las cosas que muy poco se hablaba también sobre cuánto se le pagaba en realidad a estos trabajadores, ¿no? Que son súper importantes, obviamente, para los estudiantes, ¿no? Rodolfo Muñoz, en la entrevista que hiciste hace, ojo, en finales de 2013, y estamos hablando de ya casi 12 años, él reveló muchos datos, ¿no?, inéditos. Y ahí fue donde él comenta en una de las respuestas que le pagaban 700 soles mensuales. 700 soles mensuales. En esa época, 700 soles mensuales por posar 8 horas al día. Imagínate, entonces no le alcanzaba, ¿no? Era un sueldo muy, muy bajo realmente, y a pesar de eso, él siempre fue leal a la escuela, nunca habló mal de la escuela, pero si no fuera por la intervención de jóvenes estudiantes de otras escuelas de arte particulares, llámese Corriente Alterna, la Universidad de la Católica y Toulouse-Lautrec, imagínate cómo lo hubiera ido, lo llamaban para de manera particular pose, porque hay que incidir de que Rodolfo Muñoz era uno de los modelos más experimentados que podía lograr esa dimensión.
Claro, hay una famosa ¿no? pose, ¿no? La pose del atropellado, ¿no? Que nadie la podía hacer, evidentemente. En otros términos, Rodolfo Muñoz ha marcado un precedente en la historia del arte en el Perú, ojo, como modelo artístico. Esto, no repito, no es usual, pero es un personaje entrañable. Yo quiero rendirle un homenaje hoy y recordar de que cuando yo hablé con él la primera vez, me di cuenta de que muchas veces somos groseros, somos muy frontales. ¿Y por qué lo digo? Porque él siempre tuvo una conducta de una persona que se dirigía de la manera más educada. Sí, bastante educado. Era una persona muy educada, muy solemne, sí. Conductas que ahora no se ven. Sí. ¿No? Y otra de las cosas creo que positivo y que se hizo en vida fue el homenaje que le rindió la escuela, ¿no? Gracias a digamos, gestión de los propios alumnos, ¿no? Un homenaje merecido, ya que Rodolfo Muñoz trabajó casi más de los 80 años, claro, ¿no? Más pasó la barrera de los 80 años trabajando en Bellas Artes. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál era la historia realmente de este personaje? Bueno, parte de esa historia la pueden encontrar en nuestro portal, pero también cosas que después uno se va enterando, ¿no? Era de una familia muy humilde, tenía un pequeño espacio en Breña, ¿no? Donde pasaba las noches y donde una vez también llegué a conocer, porque primero, durante un tiempo estuvo viviendo en la Quinta Jeren, donde tenía una colección de los artistas, obviamente, que lo pintaban, y estos artistas, como agradecimiento, muchas veces le obsequiaban pequeños cuadros, ¿no? Sin embargo, le robaron. Sí, le robaron más de 160 obras que él albergaba, atesoraba, de grandes artistas, ¿no? Que tenían un valor económico, evidentemente, pero le robaron. Un día irrumpieron en la Quinta Jeren y le robaron casi todas sus pinturas. Sí. Y ¿no? Bueno, para nosotros, por lo menos, es un personaje súper importante, ya que es parte de la historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Sin duda, ¿qué sería de la escuela sin los modelos? Ojo, otro dato importante, Edwin, él era un pintor. Estudió algunos años con grandes maestros como Sabine Springe y como Vaca Rossi. Era un alumno querido por ellos, por Ricardo Grau, estamos hablando de maestros, Ugarte, ¿no? Lespuro, el gran director de Bellas Artes, Germán Suárez Vértiz, y él pintaba muy bien, porque una vez que yo fui a su casa me enseñó unos bocetos y yo le dije, tú eres un tremendo artista, ¿qué haces posando? Y él me decía, no, era tan modesto que decía, yo soy un aficionado, pero tenía una mano de Win para el trazo, era un gran artista, yo puedo decir eso, ¿no? Bueno, en una especie de homenaje, Luis Felipe ha preparado un video, una especie de semblanza para recordar a Rodolfo Muñoz, ¿no? Este modelo desnudo que se ganó el apelativo, la chapa de El Hércules de Bellas Artes, ¿no? Adelante con el video, por favor. Hoy en Lima Gris, Rodolfo Muñoz, un ícono de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy convertida en universidad, albergó por más de 70 años al modelo artístico más famoso del Perú, Rodolfo Muñoz. Este Hércules contemporáneo del siglo XX falleció a los 93 años de edad el último jueves 24 de abril en una cama del Hospital Edgardo Rebagliati. Muñoz desde los 15 años tenía una anatomía soberbia porque practicaba gimnasia con anillas y trapecio. Fue entonces que desde ese tiempo se fue a buscar empleo a la Escuela de Bellas Artes, luego de ver un anuncio en el que necesitaban un bibliotecario. Y cuando fue a la entrevista, se equivocó de oficina e ingresó a un taller de arte y le dijeron que se quitara la ropa y posara. El director de ese entonces, Germán Suárez Vértiz, le dijo con voz fuerte que se quitara el calzoncillo. Desde ese momento empezó su pasantía permanente en la escuela de pintura. El gran Rodolfo, conocido como el Cacique de Breña y el Hércules de los barrios altos, era un tipo sumamente educado y cuando estaba con ropa solamente usaba traje y zapatos elegantes. No cabe duda que tuvo una vida de novela e incluso participó en el Mister Perú y quedó entre los 5 finalistas. Sin embargo, los asistentes en señal de protesta porque no había ganado Muñoz quemaron parte del cine Billú. Asimismo posó desnudo y fue retratado por los grandes del arte en el Perú, entre ellos Humareda, Cislo, Tilsa, Tola, Ángel y Gerardo Chávez, entre una centena de artistas conocidos que se formaron en las escuelas de arte desde hace más de medio siglo. Pero al mismo tiempo Rodolfo se convirtió en pintor,
y fue alumno del escultor Vaca Rossi y de Sabine Sprengel. Pero no todo era color de rosa para él, porque la escuela le pagaba mucho menos del sueldo mínimo para posar 4 horas en la mañana y 4 en la tarde, con 10 minutos de descanso y 50 de trabajo sin moverse. A pesar de ello, él siempre fue leal con la institución, pero por fortuna fue buscado por los alumnos de otras importantes escuelas de arte, como la Católica, Toulouse-Lautrec y Corriente Alterna, que le contrataban de manera particular. Rodolfo Muñoz fue entrevistado para el número 3 de la revista Lima Gris y, como si fuera un adagio, en la última de sus respuestas, él dejó un tierno mensaje a todos los alumnos y exalumnos que lo pintaron en vida. Ellos serán mis hijos y sus hijos mis nietos. Yo les agradezco a los exalumnos de haberme hecho un estímulo hermoso, de haberme dado un homenaje en vida cuando realmente lo necesitaba, porque ya me sentía demasiado abandonado. Descanse en paz, apreciado y entrañable Rodolfo Muñoz. Tú vas a ser feliz, mi madre inspiró en mi pecho.